socavón y es sudor violento. Y es como si las manos, a pesar de la guerra delirante del tacto, no temieran estar encintas, llenas de espinas y hechas de alambradas, de un producto masculino que cumpliera el extremo llorado por los ojos. Aplasta la miseria y la ofensa ensañada al pedazo que basta por vivir. Aplasta la orden y la insignia y la escarapela pelada de remover la piel. Aplasta el cerco testereado por el plomo. Llevo conmigo la batalla de 629 jóvenes que habían cesado de resucitar. Mis muñecas se doblan murientes en la trinchera de sus gestos. Llevo conmigo los cuerpos infantiles rotos contra las baldosas y que han regresado el viento. La sangre de sus cuerpos rotos contra las baldosas, por el que sabe el sabor del crimen, no ha podido hundir la porosidad del asfalto. Tlatelolco pisotea la frente y degüella la cabeza que estremecen los gritos. Yo acuso a los oídos de gruta resonante, convertidos en puentes hechos de un puño, sordos a la vida, que lanzan los agonizantes. Yo acuso a las miras exactas, idiotas de nacimiento, creyendo tomar el partido de perdonar a la naturaleza, vomitando vivamente su profecía de antropofagia. Yo acuso a los muros que equivocaron el futuro y fueron la agonía haciendo nupcias entre la luz pétrea del obús y las espadas rodeadas de carne adolescente. Yo acuso al cemento donde se cumplieron las puertas de la muerte boca abajo y a las azoteas, panteones de enterrados vivos y bramidos de ciervos. Yo acuso a la fosa común y a los incineradores y a la piedad sobre los ojos. Yo acuso al hoyo como un lobo sobre la esperanza y siempre solo en busca de su imagen completa. Ahí oigo, y alguna vez vendrá al campo el olor del jaguar por su misma sangre, el mismo Dios con su cara de ídolo y su paño de lujuria y todas sus verdades, por el 2 de octubre que quiso ser 2 de noviembre mexicano. Yo acuso al 2 de octubre, yo acuso al laurel del poeta, porque hace mucho que la poesía carece de flores y se forma en el grito y en la coagulación de la sangre y es la muerte de la sangre. Yo acuso a las páginas de los diarios, vaya un carcelero para despedir el recuerdo largo terrible y arreglar la época de nuevo. Yo acuso a las iglesias porque te bendigo hermano y te maldigo en expresión del oro y no te quedan cabellos porque sucede que la divinidad se encierra y Pedro niega y vete y no te gloríe el Agnus Dei Pascua. Yo acuso a los planes sobre el escritorio y al ruido de la silla ejecutiva, atornillada a la emboscada y a la desesperanza. Yo acuso al edificio seco de piedra donde se renueva la palabra legal, y el último pensamiento y el grito que dijo, el responsable soy yo, y la garganta y la lengua, y la pareja que lo engendra y lo hizo posible. Yo acuso a la lista de desaparecidos, a los proyectiles, a los vehículos, a los frigoríficos, a los heridos en su carga, al campo que custodia la paz convertida en campo de concentración 68 y a todo lo que va de pleno al golpe. Yo acuso a las cárceles y a las celdas duras como latidos de mortero para dar cabida a los perseguidos y no agrandarlos y no esconderlos. Yo acuso a mi país por no lanzar sus cuerpos como cuchillos afilados y cometer como mariposas heridas por las calles. Yo acuso todo lo que vendrá si a mi suelo el odio cincela perforaciones y las enciende, y porque rueda castillos de cohetes de la infamia, yo acuso a mi siglo donde se baila, yo acuso a mi siglo donde se bebe, yo acuso a mi siglo donde se hace el amor voraz en 10 minutos. Yo acuso a mi siglo donde se apila a los vivos y se abren las esclusas que queman los párpados y se grita a los cuerpos y se mata y se derriba al hombre. México, 1968. Muchas gracias. Enseguida escucharemos el mensaje del maestro Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.
En representación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, doy la bienvenida a todas las personas asistentes a este acto conmemorativo. Saludo al diputado Gerardo Villanueva Albarrán, vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Al licenciado César Cravioto Romero, senador de la República de la 65ª legislatura. A la licenciada Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Al doctor Arturo Ávila Espinosa, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, de las Revoluciones de México, al doctor Gastón Martínez Rivera, exdirigente del Movimiento Estudiantil de 1968, representante de la preparatoria número 8 ante el Consejo Nacional de Huelga, y también a el intérprete Rodrigo Ávila. Saludo a todas y todos los asistentes a esta importante reunión. No deja de sorprender No deja de sorprender. No deja de sorprender que sobre 1968 se haya escrito tanto, se haya dicho tanto y se siga diciendo más. Siempre hay nuevas reflexiones, siempre hay algo que decir sobre 1968. Han pasado 54 años y el 68 sigue doliendo y sigue motivando transformaciones. ¿Acaso el 68 nos mueve tanto porque marca el fin de la tercera transformación? Y subrayo esto. ¿Acaso el 68 nos mueve tanto porque marca el fin de lo que llamamos la tercera transformación? Un gobierno surgido de la Revolución Mexicana masacra a sus hijos, a la juventud forjada en la educación pública superior que se desarrolló como parte de los frutos de aquella revolución. Tal vez eso nos quisieron decir los grandes cineastas Javier Robles, recién fallecido y a quien rendimos homenaje y recordamos con cariño, y Guadalupe Ortega con su Rojo Amanecer. El 68 marcó una larga era de represión, de endurecimiento, del uso de la fuerza que se hizo política de Estado. A la represión del 68 siguió la del 71, la guerra sucia, la represión del sindicalismo independiente, el fraude del 88, toda la fuerza del Estado contra los zapatistas de Chiapas,
el desafuero del jefe de gobierno de la Ciudad de México, el fraude del 2006, la guerra contra el narco. Tal vez en el sexenio de Adolfo López Mateos se vieron últimos destellos y primeras oscuridades. Es el sexenio en el que se crea el ISSSTE, la CONASUPO, los libros de texto gratuito en las primarias, así como es el sexenio en el que se nacionaliza la industria eléctrica, pero también es el sexenio en el que se encarcelan a Demetrio Vallejo y Valentín Campa. El 68 plantea un nuevo tema, el de las libertades y el de la democracia, en todos los planos. El 68 transforma la cultura política de abajo, mientras persiste la cultura autoritaria arriba, en las estructuras del Estado. El 68 transforma las universidades, masifica la educación superior, incorpora el nuevo pensamiento crítico a las ciencias sociales. El 68 genera activistas que se van a convertir en dirigentes de nuevos movimientos sociales como en los movimientos urbanos populares. El 68 abre las puertas para nuevas ideas como el feminismo o ideas relacionadas con la diversidad sexual. Con el 68 surgen nuevos partidos políticos como el PMT, como el PRT u otros. El 68 da lugar, en efecto, a la inconformidad que se va por la vía armada. El 68, sin embargo, también da a luz la reforma política. Surge la insurgencia sindical, el sindicalismo universitario, nuevos movimientos estudiantiles. También con el 68 surgen nuevas editoriales y líneas literarias de música y el pelo largo. El movimiento del 68 pone en crisis al Estado corporativo y al partido de Estado. Una vez escuché a Rosaura Revueltas preguntarse por qué el 68 había puesto tan nervioso al gobierno mexicano y al Estado mismo. Y ella se contestaba, porque el sistema era poderoso mientras no se moviera la sociedad de forma independiente. Entonces, el Estado podía permitir las grandes organizaciones de masas, pero dentro de las estructuras corporativas del Estado. Cuando la movilización social escapa a esas estructuras corporativas del Estado, el gobierno no sabe qué hacer frente a un movimiento social completamente independiente, completamente horizontal. La sociedad fue cambiando y cambió más rápido que el poder. 30 años después de 1968, apenas los medios de comunicación masivos comenzaron a reconocer que el 2 de octubre del 68 no había sido una tarde soleada, sino que había ocurrido un hecho terrible. 30 años después de 1968, en medio de una gran resistencia de las fuerzas políticas tradicionales, una nueva mayoría de la Ciudad de México plasmó en uno de los muros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México, una leyenda que dice: a los mártires del movimiento estudiantil de 1968. 50 años después de 1968, casi sin que pudiéramos creerlo, el voto libre de la ciudadanía
dio lugar a un gobierno que se identificaba con las ideas de democracia y libertades de los estudiantes de 1968. Primera vez que desde abajo se generaba una mayoría social que se expresaba en los órganos de gobierno de manera libre. 50 años después de 1968, en los muros del Senado de la República, donde alguna vez de pie los senadores aplaudieron a rabiar a Gustavo Díaz Ordaz, se colocó en uno de sus muros una leyenda en honor del movimiento estudiantil de 1968. Pero ¿acaso el cambio más importante después de 50 años es el del surgimiento de un gobierno que declara: este gobierno no va a reprimir, no va a masacrar, no va a desaparecer a nadie, no va a declarar ninguna guerra? Este es un gobierno que está por las libertades, la democracia y la paz. Termino diciendo que finalmente la decisión de reprimir o no reprimir, de usar la fuerza o no usar la fuerza, de respetar las libertades, de cumplir con los mandatos constitucionales, esa decisión corresponde al poder civil, al gobierno civil, al gobierno de la República, a los gobiernos de los estados. Y hoy por hoy es muy importante valorar históricamente que tenemos en la Ciudad de México y en el gobierno de la República un gobierno que no desaparece personas, que no reprime, que no usa la fuerza para masacrar al pueblo de México. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer desde los órganos de gobierno a los estudiantes heroicos de 1968. Muchas gracias por su atención.